El calor de Sinaloa pegaba fuerte aquella tarde. El sol caía a plomo sobre los techos de lámina y el polvo del camino parecía quedarse suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En una mesa de madera vieja, con un cigarro a medio consumir entre los dedos, estaba el Barbas. Su voz, grave y pausada, rompía el silencio con la misma naturalidad con que uno confiesa un pecado que ya no pesa. No éramos enemigos de El Chapo, dijo sin rodeos. Éramos socios, pero la gente nunca entiende eso. Hizo una pausa larga, tomó un trago de café negro y miró al horizonte como si allá, detrás de los cerros de Culiacán, aún se escondiera su pasado. Cuando uno entra en este negocio no lo hace por gusto, lo hace porque no hay de otra. Yo crecí viendo cómo los hombres de mi rancho se iban al norte o se metían con la gente del polvo blanco. Yo escogí quedarme, añadió con una media sonrisa amarga. Y así empezó todo. Antes de seguir, mira directo al interlocutor invisible, con una sinceridad que desarma. Suscríbete al canal, porque lo que voy a contar no lo encontrarás en ningún periódico. Esto es la verdad detrás de los mitos. Nació en un pueblo pequeño del sur de Sinaloa, donde la pobreza era la ley y la lealtad, la única riqueza. Desde joven aprendió a moverse en silencio, a observar antes de actuar. Su apodo, el Barbas, no venía de una barba frondosa, sino de su paciencia. «Eres como las barbas», le había dicho su madre una vez. «Creces lento, pero cuando menos te das cuenta, nadie te puede arrancar». La primera vez que cruzó un paquete al norte, no lo hizo por ambición, sino por necesidad. Su padre había enfermado y la familia necesitaba dinero. Fue un viaje sin regreso, recuerda. En el camino, conoció a gente que controlaba las rutas, hombres que hablaban poco y decidían mucho. Aprendió rápido que en ese mundo la palabra valía más que el dinero, pero la traición se pagaba con la vida. Con el tiempo, se convirtió en operador de confianza. Era discreto, eficiente y sobre todo leal. Nunca levantaba la voz, pero todos sabían que cuando hablaba era mejor escuchar. Su reputación creció entre los Beltrán Leiva y pronto se ganó un lugar en el círculo más cercano. Los Beltrán eran como familia, dice. No éramos santos, pero había códigos. Lo que se decía, se cumplía, y si alguien fallaba, lo pagaba. Así de simple. En su mirada se mezcla orgullo y cansancio. Y habla de los años buenos, de las fiestas en Mazatlán, de las noches de acuerdos en las rancherías, donde la música de banda no dejaba dormir. Pero también recuerda los silencios, los desaparecidos, las llamadas que nunca se contestaron. En este negocio, concluye, todos dicen que el enemigo está afuera, pero el verdadero enemigo es el miedo. Y una vez que lo pierdes, ya no hay vuelta atrás. El viento del atardecer sopla entre los mezquites. El Barbas apaga el cigarro con calma y se queda en silencio, como si esperara una pregunta que nunca llega. Su historia apenas comienza. El Barbas respira hondo antes de continuar. Sus ojos, oscurecidos por los años, parecen mirar a un tiempo donde el poder se construía con confianza y sangre. Muchos piensan que el cártel de los Beltrán Leiva nació de la nada, dice con calma. Pero no, nació del respeto, de la palabra y del hambre de un grupo de hombres que no querían ser peones de nadie. Recuerda la primera vez que conoció a los hermanos, Arturo, Alfredo y Héctor. Eran diferentes entre sí, pero unidos por una sola visión. Arturo tenía la mente fría, calculadora, Alfredo el carisma que atraía aliados, y Héctor el silencio prudente de quien observa más de lo que dice. El Barbas se convirtió en su operador, el hombre que no llamaba la atención, pero movía todo por debajo. El México de aquellos años era un tablero donde los jugadores cambiaban de bando con facilidad. La policía era una moneda al aire. Hoy te protegía, mañana te entregaba. Por eso los Beltrán Leiva crecieron apostando a la estrategia, no al ruido. No necesitábamos disparar para ganar territorio, recuerda. Solo saber cuándo hablar y cuándo desaparecer. Las reuniones eran siempre discretas. A veces en ranchos escondidos entre montañas,
otras en casas humildes, donde el olor a carne asada se mezclaba con el sonido de los gallos. Entre risas y tequilas se decidían rutas, alianzas y destinos. En ese ambiente, el Barbas se ganó la confianza del grupo. Arturo me decía: «Mientras no hables más de lo necesario, nadie sabrá qué tan lejos puedes llegar». Y tenía razón. En este negocio, el silencio es un escudo. A medida que los años pasaban, los Beltrán Leiva comenzaron a controlar zonas clave: Durango, Nayarit, parte de Sonora. Su red era invisible, pero efectiva. Los pueblos sabían quién mandaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. La vida dentro del cartel estaba llena de códigos. No se trataba solo de dinero o poder, sino de mantener la palabra dada. El Barbas recuerda un episodio que lo marcó: un joven operador que traicionó un acuerdo menor. Arturo no dudó. Lo llamó frente a todos, le puso una mano en el hombro y dijo: «Aquí no se castiga la falla, se castiga la mentira». Desde entonces, nadie volvió a dudar del peso de las promesas. Éramos una familia, sí, admite el Barbas, pero una familia donde la confianza se pagaba caro. El respeto se ganaba en silencio y la lealtad se probaba con actos. Algunos llegaban buscando fortuna y acababan desaparecidos. Otros, como el Barbas, comprendieron que sobrevivir significaba mantener la cabeza fría y el corazón firme. Con el poder vinieron también las primeras grietas, rumores de traiciones, de tratos con otros grupos, pero en ese momento el cartel vivía su auge. El dinero fluía, las rutas estaban seguras, y la sensación de invencibilidad los envolvía a todos. En ese tiempo sentíamos que nada podía tocarnos, dice con nostalgia. Éramos jóvenes, teníamos el mundo en las manos, pero nadie se da cuenta de que el poder, cuando crece demasiado, empieza a devorarte por dentro. Hace una pausa. El ruido lejano de un tren resuena, como si trajera consigo los recuerdos de una época que ya no volverá. Así empezó todo, concluye, con unión, lealtad y hambre. Lo demás vino después. El Barbas aprieta los labios antes de continuar. Sus dedos, marcados por el tiempo, tamborilean sobre la mesa mientras recuerda aquel primer encuentro que cambió el rumbo de su vida. A Joaquín lo conocí en una madrugada sin luna, allá por las montañas de Durango. Dice con voz baja pero firme. Nadie sabía quién era realmente, pero todos sentían su presencia. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, no repetía palabras. El aire era seco, y los grillos cantaban entre los arbustos. Los hombres de ambos lados estaban tensos, con la mano cerca del cinturón. No había amenaza, pero sí desconfianza. En aquel tiempo los Beltrán Leiva y los de Guzmán operaban en los mismos caminos, y cualquier malentendido podía desatar una tormenta. Arturo fue el primero en romper el silencio. «Dicen que eres bueno moviendo lo que otros no se atreven a tocar», le dijo a El Chapo, mirándolo directo a los ojos. El Chapo sonrió apenas. «Y dicen que ustedes saben guardar secretos», respondió. «En este negocio eso vale más que la plata». El Barbas, que observaba desde un costado, comprendió en ese instante que aquella reunión no era de enemigos, sino de futuros socios. Dos potencias buscando no destruirse, sino complementarse. Durante horas hablaron de rutas, contactos, precios. El ambiente se fue relajando, y entre risas contenidas se selló una alianza que marcaría años de poder compartido. «El negocio no se trata de quién manda más», dijo Arturo, «sino de quién dura más». A partir de esa noche, el Barbas se convirtió en el intermediario de confianza. Era el que transmitía los mensajes, el que garantizaba que los acuerdos se cumplieran sin necesidad de palabras grandes ni gestos vacíos. Con el Chapo aprendí algo, confiesa. El poder no se grita, se demuestra con resultados. Él confiaba en mí y yo en él. Esa fue la base de todo. Durante un tiempo, la relación floreció. Los dos grupos trabajaban con precisión. Cada quien tenía su zona, sus contactos, sus silencios. No había envidias, solo respeto. Cuando uno caía,
el otro lo levantaba. Y cuando el gobierno apretaba, se avisaban con tiempo. En Culiacán, las calles hablaban de rivalidad, pero los verdaderos hombres sabían que eso era solo un teatro. La gente necesita enemigos para entender el mundo, aunque detrás de bambalinas todos beban del mismo vaso. Nunca fuimos rivales, dice el Barbas, repitiendo las palabras que ahora dan sentido a su confesión. Éramos socios, nos necesitábamos, y en el fondo lo sabíamos. Recuerda una conversación que nunca olvidó. Fue en una hacienda, al amanecer. El Chapo lo miró, mientras el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. «Barbas», le dijo, «en este juego el que teme pierde, pero el que confía demasiado también. No olvides eso». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria como una advertencia y una enseñanza. Desde entonces el Barbas entendió que la confianza tenía límites y que la lealtad, aunque fuerte, siempre era puesta a prueba por la ambición. A veces pienso, añade con un suspiro, que todo lo que vino después empezó ahí, esa madrugada, cuando creímos que podíamos compartir el poder sin pagar el precio. Mira hacia la ventana, como si buscara en el horizonte la sombra de aquel hombre que alguna vez llamó aliado. Nada dura para siempre, dice por fin, pero hay cosas que nunca se olvidan. El Barbas se acomoda en la silla, pasa una mano por su rostro y suelta un suspiro cargado de memoria. Después de aquella alianza, dice con voz serena, todo cambió. Las rutas se abrieron, el dinero empezó a fluir y el nombre de los Beltrán Leiva ya no se decía en voz baja. En menos de 2 años, estábamos en todos lados. Las madrugadas eran largas y los días cortos. El trabajo nunca paraba. En Sinaloa, los camiones salían hacia el norte y los billetes regresaban doblados en maletas viejas. Cada envío era una prueba, cada trato, una jugada peligrosa. No hay descanso en el negocio, repetía Arturo, y todos sabían que tenía razón. El Barbas se encargaba de las rutas del Pacífico. Era el hombre invisible que mantenía el flujo constante. Tenía contactos en los puertos, camioneros leales y policías que preferían mirar hacia otro lado. Su reputación crecía y con ella, su responsabilidad. En ese tiempo aprendí que el poder te da respeto, pero también enemigos, dice con un tono más grave. Entre más subes, más te quieren ver caer. Los Beltrán Leiva comenzaron a expandirse a Nayarit, Guerrero y hasta el Estado de México. Las calles eran suyas, pero el verdadero control estaba en las conversaciones privadas, en los acuerdos cerrados con un apretón de manos y una mirada fija. Una noche en Mazatlán, mientras compartían una botella de Buchanan's, Arturo le dijo a el Barbas, «Tú sabes mover las piezas sin hacer ruido. Eso vale más que una bala». El Barbas asintió, sabiendo que en ese mundo la discreción era el arma más poderosa. Pero no todo era triunfo. Con el crecimiento llegaron los problemas. La competencia empezó a presionar las rutas, y los federales, empujados por el dinero y la política, intensificaron los operativos. Algunos socios desaparecieron, otros fueron encontrados en circunstancias misteriosas. Aún así, el negocio seguía. Las fiestas en Culiacán eran legendarias, música de banda, carne asada, risas que ocultaban tensiones. En esos encuentros, la lealtad se medía en vasos de tequila y en las promesas que pocos se atrevían a romper. Yo no dormía tranquilo, confiesa el Barbas. Sabía que el éxito tenía un precio y que tarde o temprano alguien lo cobraría. La paranoia se volvió costumbre. Las llamadas eran breves, los movimientos calculados. Cada noche, antes de cerrar los ojos, revisaba 3 veces las cerraduras. Sabía que un error, una palabra mal dicha, podía costarle la vida. Aún así, el poder tenía su encanto. El respeto de los hombres, las miradas de admiración, el silencio de quienes sabían su nombre y preferían no pronunciarlo. Era un trono construido sobre miedo y dinero, pero un trono al fin. Una madrugada, al volver de una reunión en la sierra, Arturo lo miró con seriedad. «Recuerda esto, Barbas», dijo. «El que no sabe cuándo detenerse,
termina enterrado con todo lo que construyó. Aquella frase quedó resonando en su mente. Pero en ese momento, el Barbas no pensaba en detenerse. Tenía poder, dinero y respeto. No imaginaba que cada paso hacia arriba lo acercaba sin saberlo al borde de una caída inevitable. Mira hacia el suelo, como si sus pensamientos pesaran más que las palabras. Entonces no lo entendía, murmura. Pero el tiempo enseña a todos. El Barbas recuerda aquellos años como una tormenta que nunca terminaba. El negocio iba bien, las rutas estaban firmes, pero el aire ya olía a traición. Cuando el dinero se multiplica, la lealtad se divide, dice con un tono cansado. Y eso fue lo que empezó a pasar. Los otros grupos comenzaron a moverse con más fuerza. En el norte los Guzmanes tenían sus propios tratos. En el sur, nuevas manos querían una parte del pastel. Las alianzas que antes eran sólidas empezaron a resquebrajarse. El ambiente se volvió tenso, casi insoportable. En una reunión en un rancho cerca de Nabolato, Arturo golpeó la mesa con el puño. «No vamos a ceder ni una sola ruta», dijo. «Si quieren guerra, la tendrán». El silencio fue pesado. Todos sabían lo que significaba. El Barbas, sentado al final de la mesa, bajó la mirada. No por miedo, sino porque comprendía las consecuencias. La guerra no era solo contra los otros, sino contra el propio destino. Las semanas siguientes fueron un caos. Los rumores volaban, traiciones, emboscadas, desapariciones. El Barbas, que siempre había sido un hombre de estrategia, tuvo que ensuciarse las manos más de lo que hubiera querido. Supervisaba movimientos, revisaba cargamentos, cuidaba cada paso como si caminara sobre vidrio. Había noches en las que el silencio dolía más que los disparos, admite. Uno aprende a oler el peligro antes de que llegue. Los pueblos se llenaron de miedo. La gente cerraba las puertas temprano, y los rezos se hicieron más frecuentes. En las casas se escuchaban corridos dedicados a los que ya no estaban. En medio de todo, la fe se volvió un refugio. Mi madre siempre encendía una vela al Santo Niño de Atocha, recuerda el Barbas. Decía que él cuidaba a los que vivían en la oscuridad. Tal vez tenía razón, porque más de una vez salí vivo de donde no debía. Aun con todo el caos, el cartel seguía funcionando. Las ganancias crecían, y con ellas, la sensación de invulnerabilidad. Pero el Barbas empezó a notar un cambio en los ojos de la gente. Ya no veía respeto, sino miedo. Y ese tipo de miedo no dura, se pudre. Una noche, mientras revisaban cuentas en Mazatlán, Alfredo le dijo en voz baja: «Nos estamos volviendo iguales que ellos, Barbas, sin palabra, sin alma». El Barbas no respondió, solo asintió, sintiendo el peso de las palabras clavarse en su conciencia. Había aprendido a sobrevivir, pero sobrevivir no era vivir. Cada vez dormía menos, y cuando lo hacía los rostros de los caídos lo visitaban sin permiso. En su interior algo comenzaba a resquebrajarse, aunque no lo admitiera. El dinero ya no le sabía a triunfo. Las mansiones, los carros, los relojes, todo se veía vacío. Pero salir no era una opción. En ese mundo la única puerta de salida casi siempre se abría hacia abajo. Nos estábamos devorando a nosotros mismos, dice con un dejo de tristeza, y lo peor es que nadie quería aceptarlo. Hace una pausa larga, casi un suspiro. A veces pienso que todo empezó a morir en ese momento, no por los enemigos afuera, sino por los que estaban dentro, y dentro de nosotros mismos. El Barbas cierra los ojos unos segundos antes de hablar. En su rostro se nota un cansancio viejo, el de quien ha visto cómo la confianza se convierte en pólvora. Todo empezó con silencios, dice lentamente. Con llamadas que ya no llegaban, con miradas que evitaban encontrarse. Así es como se rompen las alianzas, no con balas, sino con la ausencia. Durante meses la relación entre los Beltrán Leiva y los de Guzmán comenzó a enfriarse. Las rutas se cruzaban, los acuerdos se retrasaban y los rumores crecían. En Culiacán todos sabían que algo se estaba quebrando, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Arturo lo percibió primero. En una reunión con su gente más cercana,
miró a el Barbas y dijo: «Joaquín ya no es el mismo. Está pensando como rey, no como socio». El Barbas no respondió, pero dentro de sí sabía que era verdad. El poder había cambiado a todos, incluso a él. Lo que alguna vez fue respeto mutuo se estaba convirtiendo en desconfianza. Una tarde, mientras revisaba cuentas en Durango, recibió una llamada breve. «Ten cuidado, Barbas. Los federales saben más de lo que deberían». La voz se cortó antes de que pudiera preguntar quién era. Desde ese día, empezó a mirar por encima del hombro. El miedo no era nuevo, pero ahora tenía un nombre: traición. Las cosas se complicaron cuando un cargamento desapareció en la frontera. Los Guzmanes acusaron a los Beltrán de haberlo retenido. Los Beltrán juraron no tener nada que ver. Las discusiones se volvieron gritos y los saludos, silencio. En una reunión en la sierra, Arturo se levantó de la mesa y dijo con rabia contenida: «Si alguien nos está traicionando, lo sabremos. Y si es Joaquín, no quedará piedra sobre piedra». El Barbas lo observó, sintiendo una mezcla de respeto y temor. Sabía que Arturo no hablaba en vano, pero en el fondo, una parte de él aún quería creer que aquello podía arreglarse. Esa noche no durmió. Pensó en las veces que había estrechado la mano del Chapo, en las promesas de lealtad, en las risas compartidas bajo el mismo cielo. ¿En qué momento todo se había torcido? «El poder es como la arena», murmura. «Entre más lo aprietas, más rápido se escapa». Algunos operadores comenzaron a desaparecer. Los rumores decían que alguien estaba filtrando información al gobierno. Nadie sabía quién. Pero todos sospechaban de todos. El Barbas empezó a notar miradas largas, susurros que callaban cuando él entraba en una habitación. En medio de ese ambiente envenenado, entendió que debía elegir: seguir fiel a los suyos o salvar su propia vida. Una noche, Alfredo lo encaró con dureza. «Tú tienes más contacto con Guzmán que cualquiera de nosotros. Dime la verdad, Barbas. ¿Todavía le crees?» El Barbas lo miró con serenidad. «Le creí, Alfredo, pero la fe se acaba cuando te dan la espalda». A partir de ese momento, supo que el rumbo estaba marcado. La guerra no tardaría en estallar, y la traición, como siempre, llegaría disfrazada de oportunidad. «En este negocio», dice con un dejo de tristeza, «los amigos duran menos que el dinero». Y cuando uno se da cuenta, ya está solo, rodeado de enemigos que alguna vez fueron hermanos. El Barbas se recuesta en su silla, mirando las paredes como si intentara leer las huellas del tiempo que ya no existe. La atmósfera en la habitación se siente pesada, cargada de las decisiones que, aunque pasadas, aún pesan sobre él. «El problema», comienza lentamente, «no fue el poder, ni las rutas, ni el dinero. El verdadero problema fue aprender a jugar a dos bandas». Recuerda con claridad ese momento en el que empezó a ver el futuro, no en términos de lealtades o enemigos, sino como un tablero donde cada movimiento debía hacerse con cautela y cada cara mostrarse a medias. Después de la ruptura con los Guzmán, el aire se volvía más denso cada día. Las conversaciones en los pasillos eran más cortas, los apretones de manos más fríos. En el cártel, la desconfianza crecía. Algunos miembros empezaron a ver a el Barbas como un posible traidor, mientras que él, por su parte, comenzó a buscar a aquellos que aún pudieran considerarse aliados, sin importarle de qué lado estuvieran. En ese momento, su lealtad ya no era solo hacia los Beltrán Leiva, sino hacia su propia supervivencia. «A veces ser leal a uno mismo es lo único que te queda», dice con voz baja. El problema es que en este juego, ser neutral te puede costar más que elegir un bando. En el cártel todos jugaban con las mismas reglas, pero las alianzas ya no eran tan claras. Por un lado estaban los Beltrán Leiva, pero también había otros grupos que querían aprovechar la ruptura entre los dos gigantes. El Barbas sabía que tenía que estar preparado para cualquier jugada y que, aunque sus amigos no lo sabían, él ya no estaba completamente del lado de los suyos. Una noche, en un pequeño rancho cerca de la sierra, Arturo lo miró fijamente. «Barbas, ya no eres el mismo», dijo. «Ya no sé si eres un amigo o un rival».
El Barbas se quedó en silencio, sabiendo que Arturo tenía razón, pero sin poder decir lo que pensaba. Había empezado a hacer jugadas por su cuenta, negociando con otros grupos sin consultar, buscando abrir nuevas rutas y al mismo tiempo proteger su propia posición. Lo peor de todo, dice ahora, es que el juego se vuelve tan complejo que ya no sabes si estás protegiendo a tus amigos o a tus propios intereses. La línea entre las dos cosas se borra. A medida que el caos aumentaba, el Barbas empezó a tomar decisiones más arriesgadas. Sabía que si seguía apostando todo al cártel de los Beltrán Leiva, podría perderlo todo. Por eso comenzó a hablar con otros grupos, aquellos que antes eran considerados rivales. A menudo, los acuerdos se cerraban en silencio, sin que nadie en el cártel se diera cuenta. Pero esas alianzas no estaban exentas de riesgos. Un error, una palabra equivocada, y todo podía derrumbarse. El Barbas recuerda cómo una vez, al hacer un trato con un grupo rival, sintió la tensión en el aire. En esos momentos, no sabía si estaba siendo inteligente o simplemente jugando con fuego. Si te caes, dice ahora, caes solo, nadie te va a ayudar. Esos días de incertidumbre lo cambiaron. El Barbas ya no veía a los suyos con los mismos ojos. Los lazos de hermandad que un día habían existido se diluían bajo la presión de las traiciones y la necesidad de sobrevivir a cualquier costo. Al final todo lo que queda es el miedo, concluye, y ese miedo te lleva a hacer cosas que nunca pensaste que harías. El Barbas se recuesta, la mirada perdida, como si estuviera viendo todo lo que sucedió desde una distancia. Su tono de voz cambia, volviéndose más grave y tenso. Cuando el gobierno empieza a apretar, todo cambia, dice, con los ojos entrecerrados. Te das cuenta de que, incluso cuando crees que tienes todo bajo control, hay una fuerza mucho más grande que puede destruirte en un abrir y cerrar de ojos. Recuerda aquel día en que el gobierno intensificó la persecución. Los federales, antes corrompidos o distraídos, ahora estaban organizados más decididos que nunca a erradicar a los carteles del narcotráfico. Era como si hubieran recibido un mandato para ir tras todos, sin importar su poder o influencia. Las calles de Sinaloa, antes dominadas por el miedo, ahora se veían llenas de patrullas, helicópteros y checkpoints. En los pueblos, la gente ya no hablaba en voz baja sobre los narcos. Ahora todo se decía con miedo a ser escuchado por los ojos del gobierno. El control que el Barbas y sus aliados creían tener sobre su territorio comenzaba a desvanecerse. Una mañana, el Barbas recibió una llamada. La voz al otro lado era grave y apresurada. El gobierno sabe más de lo que creíamos. Están filtrando información. El aire se volvió pesado. No importaba cuántas rutas tuvieran, ni cuánto dinero estuviera en juego. El gobierno parecía siempre estar un paso adelante. Los operativos eran más frecuentes, las redadas más coordinadas. Los miembros de su propio cartel comenzaron a desaparecer. Nadie podía confiar en nadie, y las tensiones dentro del cartel se intensificaron. Nunca pensé que los federales nos iban a rodear así, dice con una sonrisa amarga. Pensaba que éramos intocables. Pero te das cuenta de que en este negocio, la seguridad nunca es permanente. Las autoridades parecían tener información privilegiada sobre cada movimiento de los Beltrán Leiva, los rastreos telefónicos, las escuchas, las informantes. Fue como si alguien dentro del círculo de confianza de El Barbas hubiera comenzado a hablar, traicionando la única regla que había mantenido unido al cartel, el silencio. A cada paso, El Barbas sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Comenzó a cuestionarse sobre sus propios aliados, sobre la lealtad de aquellos con los que había crecido. La paranoia se apoderó de él. Nadie podía confiar en nadie. El Barbas sabía que tarde o temprano alguien lo señalaría, alguien lo entregaría. Una noche, después de una reunión tensa en la sierra, Alfredo lo miró directamente y le dijo: «Si el gobierno sigue presionando así, nos van a hacer caer. Ya no podemos confiar en las viejas rutas, tienes que pensar en otro plan». El Barbas asentó con la cabeza,
sintiendo el peso de esas palabras. La solución no era tan sencilla como cambiar rutas o hacer nuevas alianzas. El gobierno ya había metido su pie en la puerta, y el sistema estaba corrompido hasta los huesos. Cada vez que se daban un paso adelante, el gobierno los empujaba 2 atrás. Lo que nunca entendí, confiesa ahora, es cómo el sistema tan podrido y lleno de traiciones sigue de pie, y cómo nosotros, con todo lo que hicimos, también lo seguimos alimentando. La guerra no solo era contra otros carteles, ahora la batalla era contra el Estado mismo, y las reglas del juego, aunque antes claras, se volvían cada vez más borrosas. El Barbas sabía que si no tomaba decisiones rápidas, su mundo, el de los Beltrán Leiva, se desmoronaría sin remedio. Es una guerra perdida desde el principio, dice con resignación. El único error es no saber cuándo retirarse. El Barbas mira al frente, como si estuviera viendo una escena que no puede borrar de su mente. La expresión en su rostro es seria, con una mezcla de cansancio y reflexión. Llegó un momento en el que no sabía si estaba luchando por sobrevivir o por aferrarme a algo que ya no tenía sentido, dice en voz baja, con un tono que refleja la lucha interna que vivió durante esos días. La presión de la guerra, las traiciones internas y la constante amenaza de las autoridades lo habían llevado a un punto límite. Ya no era el hombre que había comenzado en el negocio con la idea de proteger a su familia y ganar dinero. Ahora, sus decisiones no solo afectaban a los demás, sino que también lo estaban devorando por dentro. El Barbas empieza a recordar las noches en que se quedó despierto, mirando el techo de su casa, sin poder descansar. El sonido de los disparos en la distancia, los rostros de las personas que había perdido, las promesas que había roto, todo eso lo perseguía, y no sabía cómo liberarse de esas sombras. Te acostumbras a vivir con la culpa, con el miedo, dice, cerrando los ojos por un momento. Pero llega un punto en que ya no sabes si la culpa te pertenece o si ya forma parte de ti. Las decisiones se volvían cada vez más difíciles. Mientras más grande era el poder que alcanzaba, más deshumanizado se sentía. A veces, cuando caminaba por las calles de Culiacán, veía a la gente, a los niños, y pensaba en qué se había convertido. Ya no era solo un hombre de negocios. Era un ser atrapado en un ciclo de violencia y corrupción, donde todo lo que hacía parecía no tener sentido a largo plazo. Sabía que al final, lo único que iba a quedar de todo esto era el polvo, dice, con una sonrisa triste. El polvo de los muertos, de las mentiras, de las promesas rotas. Una tarde, después de una conversación tensa con Arturo, el Barbas sintió que algo en él había cambiado. Arturo le había dicho, con la dureza que solo los hombres del cartel conocen, «Tienes que decidir, Barbas. O te quedas con nosotros, o te vas, pero no puedes seguir en este limbo». El Barbas sintió que esas palabras lo atrapaban. Nunca había considerado la idea de abandonar el negocio, pero el peso de la moralidad comenzaba a aplastarlo. ¿Qué había hecho con su vida? ¿Cuántas personas había traicionado para llegar tan lejos? Las preguntas se apoderaban de él, y la culpa se acumulaba como un lastre que no podía soltar. No te das cuenta de cómo la violencia te cambia, hasta que ya no puedes reconocer quién eres, dice, mirando sus manos como si buscara en ellas la respuesta a su propia existencia. Aunque las oportunidades para salir eran pocas, el Barbas se dio cuenta de que su vida en el crimen ya no tenía el brillo de antes. La supervivencia seguía siendo el motor que lo impulsaba, pero su alma ya estaba rota. Al final, te das cuenta de que lo único que te queda es el tiempo, murmura. Y cuando lo pierdes, ya no puedes recuperar lo que has hecho. En ese momento, el Barbas sabe que está atrapado. La lealtad y la moralidad son conceptos lejanos que ya no tiene claro. Solo le queda una pregunta. ¿Cómo se sale de este mundo cuando has cruzado tantas líneas? El Barbas se queda en silencio por un momento, como si las palabras le costaran. La tensión en su rostro es palpable, y su mirada parece perderse en recuerdos que aún lo atormentan. Lo que nadie te dice de este negocio, comienza su voz más grave,
es que todo, absolutamente todo, llega a un punto de no retorno. Y cuando ese punto llega, las consecuencias ya no dependen de ti. El enfrentamiento con el Chapo no fue algo planeado, ni mucho menos esperado. Durante años la relación había sido de colaboración, de respeto mutuo, de intereses compartidos. Pero las tensiones seguían acumulándose, y las diferencias eran cada vez más evidentes. Recuerda el primer día en que se dio cuenta de que algo iba a cambiar. Fue en una reunión en la sierra, donde las palabras se intercambiaron con dureza y las miradas eran frías. La desconfianza que había estado acumulándose durante meses finalmente se desbordó. ¿Nos estás traicionando, Barbas?, dijo el Chapo con una calma inquietante que solo él sabía manejar. El Barbas no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra en ese momento podía ser interpretada como una declaración de guerra. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el polvo de la sierra, como si la naturaleza misma estuviera preparando el terreno para lo que venía. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Ambos sabían que el equilibrio había dejado de existir. «No estoy traicionando a nadie», respondió el Barbas, aunque sus palabras sonaban vacías, incluso para él. «Simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer». El Chapo lo observó fijamente durante un largo rato, sus ojos fríos como la piedra. Luego, sin decir más, se levantó y salió de la habitación. El Barbas, por su parte, quedó allí, con una sensación en el estómago que no podía explicar. Sabía que el fin de todo estaba cerca. Las semanas siguientes fueron una tormenta. La guerra no fue abierta, pero la tensión se palpaba en cada rincón. Las alianzas se movían en las sombras y el Barbas sintió que ya no podía confiar en nadie. Los rumores sobre la traición se multiplicaban y los enfrentamientos, aunque pequeños al principio, comenzaron a hacerse más frecuentes. Una noche, en un encuentro en un rancho aislado, el Chapo y el Barbas finalmente se enfrentaron cara a cara. La conversación fue breve, pero las palabras fueron suficientes para marcar el final de su relación. «No te vayas a equivocar, Barbas», dijo el Chapo con una mirada que no dejaba lugar a dudas. «Sabes lo que está en juego, y si decides seguir por otro camino, no esperes misericordia». El Barbas, con la mirada fija en su viejo socio, entendió que las palabras ya no importaban. Ya no había vuelta atrás. El enfrentamiento era inevitable. «Lo que hemos hecho ya no tiene remedio», dijo el Barbas, y en su voz se sentía una mezcla de resignación y desesperación. La guerra que ambos habían evitado durante tanto tiempo, por fin, había llegado. El Barbas sabía que, sin importar quién ganara, todos perderían, y él, más que nadie, sabía que el precio de todo lo que había construido era demasiado alto. El Barbas se reclina un poco más en la silla, la mirada fija en un punto lejano, como si quisiera ver más allá del presente, más allá de los años que ha vivido. Sus palabras, ahora, suenan más suaves, pero cargadas de una pesada reflexión. Al final, uno se queda con lo que hizo, con lo que fue, con lo que perdió, dice con un tono que no muestra arrepentimiento, pero sí la conciencia de lo irreversible. La historia de su vida, marcada por la violencia, las traiciones y la constante lucha por el poder, se había convertido en una memoria que lo persigue. Sin embargo, en su voz hay una calma que no había mostrado antes, como si la guerra ya hubiera terminado para él, aunque el mundo a su alrededor seguía en pie, lleno de caos. Recuerda cómo las calles de Culiacán cambiaron con los años. Ya no eran las mismas que vio cuando comenzó en el negocio, cuando la familia y la lealtad aún tenían un valor tangible. Las nuevas generaciones, criadas en la violencia, habían perdido ese sentido de honor. Lo que una vez fue una lucha por el control, ahora era solo una competencia por el poder absoluto. Y él, el hombre que alguna vez fue un líder, ya no sentía que perteneciera a ese mundo. El negocio, la violencia, las mentiras, todo eso se vuelve vacío, dice con un suspiro. Yo lo entendí tarde, cuando ya había cruzado tantas líneas que no quedaba espacio para dar marcha atrás. Las lealtades se rompieron,
Los amigos de antaño se convirtieron en enemigos. Aquella hermandad que alguna vez había existido entre los Beltrán Leiva y los demás carteles se disolvió. La guerra ya no era por sobrevivir, sino por controlar un territorio que ya no importaba. En los últimos días, el Barbas ya no pensaba en el dinero ni en el poder. Pensaba en los momentos perdidos, en las personas que ya no veía. Recordaba a su madre, siempre rezando por él, ignorante de los demonios con los que su hijo se había aliado. Pensaba también en los jóvenes que entraban en el negocio sin entender las consecuencias de lo que estaban haciendo. ¿De qué sirve todo esto? Cuando miras atrás y ves que lo único que tienes es destrucción, murmura, la voz quebrada por la nostalgia. Lo que construí, lo destruí. Y cuando te das cuenta de eso, ya es demasiado tarde para cambiar. A medida que las fuerzas que antes lo respaldaban desaparecían, y con ellas las certezas de su vida, el Barbas se vio obligado a enfrentarse a su propia soledad. Aunque muchos creían que el poder era lo que mantenía a los hombres como él en pie, él sabía que el verdadero reto era vivir con lo que quedaba después de perderlo todo. Mi legado, continúa, mirando al horizonte, es una sombra. Un recuerdo que no quiero que los demás sigan. Mi historia no debe repetirse. Ojalá alguien aprenda de mis errores antes de que sea demasiado tarde. La lluvia comienza a caer suave, golpeando las ventanas con el sonido que solo la naturaleza sabe producir. El Barbas cierra los ojos, como si tratara de descansar de una carga que ha llevado demasiado tiempo. El verdadero poder, finaliza, no es tener todo bajo control. Es saber cuándo soltar. El Barbas se pasa una mano por la frente, como si intentara borrar el sudor de un día que nunca acaba. Los recuerdos lo invaden, y su voz se quiebra ligeramente cuando habla de aquellos que más amaba, pero a quienes menos protegió. Mi madre siempre decía que el camino del mal te aleja de lo que realmente importa. Comienza. Sus ojos se nublan por un instante. Nunca la escuché, hasta que ya era demasiado tarde. Había sido un hombre de familia, un hijo, un hermano. Antes de adentrarse en el mundo del narcotráfico, su vida había sido más sencilla. Recuerda con cariño los días en que su madre cocinaba en la cocina, las risas de sus hermanos, el calor del hogar. Pero esa vida se desmoronó cuando la ambición lo atrapó. Los primeros años en el cartel fueron diferentes. No había tanto miedo ni tanta desconfianza. La familia lo respaldaba, aunque a su manera siempre lo temían. La preocupación estaba presente, sí, pero él seguía siendo el hombre de casa, el que cuidaba de los suyos, el que prometía que todo iría bien. Les mentí tanto, dice mirando al suelo avergonzado. Les prometí que todo terminaría pronto, que los dejaría en paz. Pero lo único que conseguí fue hundirlos más en el mismo infierno en el que estaba. Recuerda las caras de su madre y sus hermanos cuando se enteraron de lo que estaba haciendo. Cada conversación que tuvo con ellos se convirtió en una discusión silenciosa. No tenían que decir nada para que él viera el dolor en sus ojos. La rabia contenida de su madre, que no entendía por qué su hijo había elegido ese camino, pero que aún le daba la bienvenida en casa con un plato de comida. Una tarde, después de una misión peligrosa, se reunió con su familia en la vieja casa de la infancia. Su madre, como siempre, preparó la comida. Cuando la mesa estuvo lista, ella le habló en voz baja, casi como si quisiera que nadie más escuchara. «¿Por qué sigues en esto?», le preguntó, la voz temblorosa pero firme. «No puedo entender cómo alguien que ha tenido todo lo que necesita puede seguir eligiendo esta vida». El Barbas guardó silencio, mirando su plato como si las respuestas no estuvieran en sus palabras, sino en los hechos. «No es tarde para detenerte», añadió su madre. «No me importa lo que hayas hecho, pero quiero que vivas». El Barbas recuerda esas palabras como si le hubieran cortado el alma, pero no dijo nada. No podía. Sabía que el destino ya lo había marcado y que salir de ese mundo era casi imposible. Aún así, algo en su interior se quebró. «Lo más triste de todo», dice ahora, «es que ellos esperaban algo de mí. Una parte de mí también lo esperaba.
Pero lo que me ofrecí a mí mismo fue más grande que cualquier promesa. A partir de ese día, las visitas a su familia se volvieron esporádicas, no por falta de amor, sino por la creciente desconfianza que su propio mundo le generaba. La guerra, las traiciones, las alianzas cambiantes, todo eso lo mantenía alejado. Pero el vacío que sentía al no estar con ellos era insoportable. Cada vez que entraba a esa casa sentía que estaba perdiendo más de mí mismo, y no sabía cómo detenerlo. Mirando al frente, el Barbas parece volverse más introspectivo. La culpa lo consume. Sabe que nunca podrá devolver a su familia lo que les quitó, ni reparar el daño que hizo. Lo único que queda cuando todo está perdido es el recuerdo de lo que eras, y lo que eras ya no existe. El Barbas se cruza de brazos, la mirada fija en el vacío, como si estuviera reviviendo los últimos momentos antes de que todo llegara a su fin. Hay un cansancio en su rostro, pero también una determinación silenciosa. Nunca pensé que terminaría así, pero la verdad es que no tenía muchas opciones. Comienza su voz más baja que de costumbre, como si ya no le quedaran fuerzas para alzarla. Cada paso que daba me acercaba más al final, pero era el único camino que conocía. La guerra con el Chapo y las autoridades lo había desgastado. Cada vez que sentía que la vida podía mejorar, un nuevo conflicto, una nueva traición lo empujaba hacia abajo. Aquella última jugada, la que parecía ser la más prometedora, terminó siendo el comienzo de su caída. Recuerda aquel día, el día del último golpe. Había hablado con varios contactos de confianza, o al menos eso creía. El plan parecía perfecto. Un último envío. El último trato que lo pondría por encima de todos, que pondría fin a la guerra de una vez por todas. Pero, como siempre en ese mundo, nada es lo que parece. Pensé que podía ganar, dice con amargura, que por fin todo se iba a arreglar, pero el destino o la traición tenía otros planes. A medida que avanzaban las horas, las tensiones se hicieron evidentes. El Barbas fue testigo de las primeras señales de que algo no andaba bien. Las caras nerviosas de sus hombres, los mensajes cruzados entre las sombras, las llamadas que no llegaban. Cuando llegó el momento de la entrega, todo se desmoronó. La emboscada ya estaba preparada. El Barbas recuerda cómo se sintió al ver las patrullas, los hombres con armas, las luces destellando en la oscuridad. Aquella había sido la señal de que la traición había sido consumada. En ese momento, entendió que el último golpe no era para él, sino contra él. La traición estaba dentro de sus propios rangos. El plan era mío, pero el traidor era uno de los nuestros, dice, la rabia contenida en su voz. No lo vi venir, nadie lo vio venir. A pesar de los intentos de huir, de las rutas que tenía preparadas, el cerco se cerró rápidamente. El Barbas entendió, en ese instante, que había llegado el final de su camino. Ya no era el hombre invencible de antes. Las puertas que antes se abrían con un solo gesto, ahora se cerraban sin remedio. No era solo una batalla contra el Chapo o los federales, añade, su rostro reflejando una mezcla de dolor y cansancio. Era una batalla contra el sistema que yo mismo había creado. La lealtad, la traición, todo eso terminó siendo lo que me destruyó. La traición fue el último clavo en su ataúd. La policía lo había rodeado. Sus hombres fueron caídos uno por uno, y el futuro que había soñado nunca se concretó. El último golpe, ese que pensaba que sería la culminación de su vida, se convirtió en su mayor derrota. Lo perdí todo en ese momento, concluye mirando al suelo con pesar. El negocio, los hombres, la lealtad y, al final, la vida misma. El Barbas hace una pausa larga, como si las palabras fueran pesadas, difíciles de decir. Su rostro refleja el desgaste de los años, de las decisiones que no se pueden deshacer. Lo peor no es perderlo todo, dice, su voz más grave. Lo peor es darte cuenta de que lo que perdiste no se puede recuperar, ni siquiera con el paso del tiempo. La decadencia no fue algo que ocurriera de un día para otro. Fue un proceso lento, gradual, donde las piezas del rompecabezas se fueron desmoronando poco a poco.
Las traiciones que había ignorado, los aliados que pensaba que serían inquebrantables, fueron cediendo. El mundo que había construido con tanto esfuerzo, lleno de miedo y control, terminó siendo la cárcel que lo atrapó. En sus últimos días dentro del cartel, el Barbas ya no reconocía a los hombres que lo rodeaban. Los mismos que alguna vez consideró hermanos, ahora se veían como extraños, como piezas de un engranaje que había dejado de funcionar. El mismo poder que lo había impulsado a la cima lo estaba empujando hacia abajo, de una manera que ya no podía controlar. Pensé que siempre estaría un paso adelante, confiesa con un tono que no es de arrepentimiento, sino de aceptación. Pero el tiempo y las circunstancias me alcanzaron, y ya no sabía cómo hacer que todo funcionara de nuevo. Recuerda los días en que las llamadas ya no eran confiables, cuando las rutas se cerraban una tras otra y los hombres más cercanos comenzaban a desaparecer. La paranoia creció dentro de él, pero no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Cada acción, cada decisión que había tomado, lo había acercado más a la caída. El Barbas había perdido el control, y lo sabía. ¿De qué sirve ser el rey de un imperio si nadie confía en ti?, dice con amargura. El poder es solo una ilusión cuando la gente deja de creer en ti. La lealtad se había vuelto un concepto vacío. Ya no era el hombre que reunía a su gente con palabras de honor. Ahora, la gente lo veía con desconfianza. Había llegado al punto donde los favores que antes eran moneda de cambio ya no tenían valor. El fin estaba cerca y él era el último en darse cuenta. En la última reunión que tuvo con Arturo, las palabras fueron pocas. Ambos sabían que nada quedaba por decir. Arturo, con su mirada dura, le preguntó con frialdad: «¿Qué hicimos, Barbas? ¿En qué momento perdimos el rumbo?» El Barbas no pudo responder, no porque no tuviera una respuesta, sino porque en ese momento entendió que ya no importaba. La pregunta ya no tenía sentido. Todo lo que había hecho, todo lo que había construido, ya no valía la pena. «No te das cuenta de cómo llegas hasta aquí», dice ahora, «hasta que ya es demasiado tarde. No es como en las películas, donde el héroe se da cuenta de su error a tiempo. En mi caso, el error llegó mucho antes de que pudiera reconocerlo. Con la caída inevitable de su imperio, el Barbas se enfrenta al reflejo de sus decisiones. No tiene excusas, no hay justificaciones. Solo queda el eco de una vida vivida en el borde de la traición, el poder y el dolor. Lo que hice fue lo que tenía que hacer en su momento, concluye. Pero lo que aprendí es que ese momento ya no existe. El Barbas mira al frente, su rostro marcado por los años de una vida que ya no pertenece a este mundo. Sus manos descansan sobre la mesa como si, finalmente, estuviera dispuesto a dejar ir todo lo que ha llevado durante tanto tiempo. Al final, todo lo que queda es la historia. Comienza, su voz más calmada, como si ya hubiera encontrado paz en la verdad que ha vivido. Y la historia siempre será la misma, sin importar qué tanto tratemos de ocultarla. Recuerda cómo a lo largo de los años, el narcotráfico fue transformando a México. Lo que comenzó como un simple negocio de supervivencia se convirtió en una red de poder, traiciones y sangre. La historia de los carteles es, en muchos sentidos, la historia de la decadencia de un país que nunca pudo superar sus propios demonios. Y dentro de esa historia, él tuvo un papel destacado, pero al final todo se redujo a una sombra. El crimen nunca es una solución, dice, la mirada fija en algún punto lejano. Al principio crees que lo es, pero luego te das cuenta de que es solo un camino hacia la oscuridad. En sus últimos días, después de la caída, el Barbas ya no pensaba en la riqueza ni en el poder. Lo único que quedaba era el reflejo de un hombre que había hecho cosas que no podía deshacer. Se había convertido en una figura en la historia del crimen, un nombre mencionado en susurros, pero su legado estaba lleno de vacíos. Ya no había más victorias que celebrar, ni enemigos que vencer. El costo de su vida había sido demasiado alto. Cuando miro atrás, dice con un tono de voz que casi parece un suspiro, veo todo lo que perdí, todo lo que dejé atrás. Y lo que más me duele no es lo que hice, sino lo que ya no puedo corregir.
Los años de poder, de control absoluto sobre vidas y territorios, parecían insignificantes ahora. Todo lo que había logrado no significaba nada en comparación con el vacío que sentía. El Barbas sabe que su nombre se recordará, pero no como esperaba. No será recordado como un líder, sino como una sombra, un eco del caos que dejó atrás. La historia del crimen nunca es bonita, añade. Al final, solo queda el miedo, la desesperación y los cuerpos olvidados. Lo que una vez fue una red poderosa, tejida con sangre y traiciones, ahora se desvanece en la memoria de aquellos que aún quedan. El Barbas sabe que, al final, el verdadero legado del crimen es la destrucción que deja, no la riqueza que promete. Su vida, aunque marcada por momentos de gloria, termina siendo una lección de lo que significa perderlo todo. El crimen no tiene héroes, dice por último con una mirada que refleja el arrepentimiento más profundo. Solo tiene historias, y yo soy una de esas historias.